Es el momento ahora para el análisis. Tenemos con nosotros a Miguel Momovela, analista de XTB. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias por estar en negocios una vez más. Miguel, el escenario poco ha cambiado tras el desplome del martes, salvo porque parece que está más cerca el acuerdo para elevar ese techo de deuda en Estados Unidos. Por lo demás, continúan esas dudas sobre la recuperación y preocupación por el precio de la energía en las materias primas. ¿Cómo ves la situación y qué podemos esperar en el IBEX? Bueno, pues como hemos comentado a lo largo y ancho de esta semana, pues salvo algún recorte bajista puntual, lo que hemos visto es al IBEX pues cada vez acercarse más a esa barrera psicológica de los 9.000 puntos, cada vez más cerca, viendo cómo ha arrancado hoy, pues por encima del 0,5% al alza. Y esto es algo, digamos, un optimismo que es generalizado, por lo menos en el viejo continente. Aquí en Europa estamos viendo con carácter general cómo tanto las principales bolsas como otras quizá de carácter secundario con menor volumen de negociación pues han arrancado una jornada más al alza, están siguiendo por otra parte la estela de Estados Unidos y no parece que las implicaciones en cierto modo negativas que podría tener ese elevamiento, ¿no?, del techo de deuda de momento se estén volcando sobre los mercados. En el caso de las materias primas, como bien comentabais, pequeños retrocesos efectivamente en el crudo, tanto en el Brent como en el West Texas, ¿de acuerdo?, que sin embargo no alejan al primero de ambos, al Brent, de ese objetivo de los $80 por barril, ¿de acuerdo? Beto. ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Vale, te preguntaba que hoy termina la limitación del dividendo. El BBVA ha acordado distribuir entre sus accionistas un dividendo bruto de 0,08 euros a cuenta del dividendo. ¿Qué te parece y qué supone este veto para el sector? Bueno, desde luego, la apertura de las compuertas del dividendo, desde luego en suelo bursátil español, ya tuvo un efecto cadena, la verdad que bastante grande en su día. Y desde luego es algo que sobre todo en el trimestres como el estival hemos aprovechado, hemos visto y sobre todo sabido aprovechar, ¿no?, los inversores. Ahora bien, efectivamente, pues en sectores tan perjudicados por la política monetaria inamovible, prácticamente inamovible por parte del Banco Central Europeo, pues desde luego bancos como BBVA, que han conseguido pues poco a poco y quizá un poco en algunos escenarios incluso en la sombra, pues acercarse tímidamente a esos 6 euros por acción, de los que todavía está un poquito todavía lejos, ¿de acuerdo? Pues bueno, esto desde luego supone el último soplo, ¿no?, la última brizna quizá de aire fresco pues para un inversor que todavía confía en la banca como valor cíclico pese a estar en un periodo más de intento de recuperación económica y desde luego pues no cabe duda de que este es un factor que pues gran parte de los inversores de banca van a querer aprovechar, ¿no?, como no puede ser de otra forma. Miguel, Inditex se anota sólidas subidas en el día en que su rival, la sueca H&M, ha presentado beneficios por encima de lo esperado y retoma el dividendo. Ganancias que se contrastan con las pérdidas del mismo periodo de hace un año. Sin duda, sin duda. Precisamente de esa lectura lo que extraemos es que, bueno, en un escenario complejo en el que quizá hayan tenido que derivar más sus esfuerzos a la parte online, dentro de lo que es el sector retail, pues desde luego han conseguido, o lo que muestran esos resultados trimestrales o esa diferencia, ¿no?, ese cambio positivo con respecto al mismo periodo del año anterior, es que han sabido adaptarse, han sabido coger acoger ese cambio, ¿verdad?, y han sabido pues derivar o imprimir una gran parte de esos esfuerzos en, pues si no era tanto en la parte de tienda física, pues derivarlo un poquito a la parte online y desde luego han sabido comprender que ese cambio del mercado pues a la larga no debería suponer un problema pues para o un impacto notable sobre sus líneas de ingreso. Y al final, pues bueno, estos resultados lo que nos han dado a entender es que han sabido subirse a ese tren, desde luego, y lo han hecho a tiempo. Bueno, hablamos de Naturgy, planta cara a IFM que se ha mostrado a favor de eliminar el dividendo.
Eso es. En el caso de Naturgy, bueno, hemos visto bastantes movimientos en los últimos días. Sobre todo, lo que hemos visto es esa retirada de CaixaBank, ¿verdad? En ese tablero, ¿no? de la apuesta por por la posesión de Naturgy, por convertirse, digamos, en accionista mayoritario, dejando pues esa estela, ese escenario libre a IFM, que efectivamente, pues, pese a que en inicio pues indicaba que no planteaba hacer cambios reseñables, pues bueno, sobre todo en algo tan sensible para el inversor español, tan centrado, ¿no? En cierto sentido en el dividendo, pues bueno, desde luego es algo que genera impacto. Es algo que genera impacto y que bueno, que la cotización en estos días, pues evidentemente se ha reflejado en mayor o menor medida. Cotizar al alza por esas buenas noticias sobre su lurbinectedina que recibe Salud Verde de Canadá. Efectivamente, en el caso de PharmaMar, que ya hemos visto que bueno, en las últimas semanas le ha costado sobre todo recuperar su estancia por encima de los 70 euros por acción. La hemos visto llegar a los 83, de hecho, no hace demasiado. Y sobre todo lo que estamos viendo es que le cuesta quizá mantener en este tramo de cotización, le está costando mantener esa tendencia alcista. Es decir, está teniendo problemas para definir en cuanto a progreso en bolsa, evidentemente, ese crecimiento, y sin embargo, pues ya vemos por las últimas noticias, ya no solo referentes a la lurbinectedina, sino a su otro fármaco que ha podido ya recibir la luz verde para ser comercializado en Australia. Pues desde luego esto, que se va o debería traducirse en buenas noticias a cierre de ejercicio, una vez finalizado lo que es el año 2021, pues desde luego en bolsa quizá no se está notando demasiado para todo lo que se podría notar. Todavía tiene espacio y tiene margen de crecimiento, evidentemente, pero continúa en esa franja de precios que de la que le está costando salir, sobre todo si hablamos de dirección alcista. Ya por último, Miguel, Audax Renovables cierra el semestre con 6,3 millones de pérdidas. ¿Qué te parecen estas cuentas y también el sector? Bueno, pese a que Audax se mueve en un sector, pues ya hemos visto, en pleno crecimiento, en pleno auge, podemos decir, no es de las que mejor se está, digamos, adaptando en términos de resultados empresariales, no es de las que mejor rendimiento está demostrando. Igual que pues anteriormente comentábamos, forma parte de otro sector, pero Inditex, que ha conseguido, digamos, comprender a nivel empresarial lo que necesitaba para recuperar esas cifras. En el caso de Audax está siendo un poquito más difícil, quizá para su cúpula directiva, pues llegar, ¿no? a esos niveles, quizá no prepandémicos, pero a esos niveles que van un poco en línea con la recuperación tras un año y medio de adaptación a este periodo en el que pues prácticamente la renta variable a nivel nacional e internacional ha sufrido mucho. El sector de energías renovables ahora mismo, en cuanto a ratios bursátiles, está dejando una estela de crecimiento a la cual quizá Audax no está consiguiendo añadirse de momento. ¿De acuerdo? Es pronto para decir si, evidentemente, hasta el cierre del ejercicio es pronto para decir si se trata de un resultado categórico que le pueda perjudicar en bolsa, con lo cual habría que esperar igualmente también al término del ejercicio para ver en esa lectura anual si efectivamente se han conseguido, pues digamos, recuperar en cierto sentido las líneas de ingresos, se ha conseguido reducir la deuda, sobre todo la deuda a corto plazo, y pues bueno, se ha conseguido, digamos, aumentar o mantener al menos esos márgenes de beneficio neto antaño más altos. Pues Miguel Momovela, gracias por tu análisis. Buenos días. A vosotros, un abrazo.